Regresamos al principio del programa, les comentamos que estaba con nosotros la máster Samaris Jaén. Ella es psicóloga especialista en educación emocional. Samaris, bienvenida a Somos 65. Muchas gracias. ¿Qué le parece este tipo de proyectos para la población adulta mayor? Mire, a mí me parece que estamos en un momento primordial en este país para tener precisamente este tipo de iniciativas. Creo que ya los adultos mayores se ven de una manera totalmente diferente, ¿verdad? El estar, en mi caso particularmente, llegando casi a los 60, hace que nosotros nos sintamos distintos y que tengamos un proyecto de vida totalmente diferente. Y creo que este tipo de alternativas y de propuestas lo que generan precisamente es mucho más confianza, mucho más seguridad y mucho más apoyo para la población de adultos y adultas mayores en este país. Esa es la idea, una ventana de apoyo, de mostrar la situación país que vamos a vivir en los próximos, bueno, ya estamos viendo, ya estamos en lo que es el aumento de la población adulta mayor, tanto aquí en Costa Rica como en el mundo. Samaris, ¿cómo definimos la salud emocional y por qué es vital en las personas adultas mayores? Vamos a ver, yo no quisiera en este momento hacer una definición como de biblioteca o de internet. Creo que la salud emocional la podemos comprender precisamente como un equilibrio donde buscamos el bienestar tanto en la parte física, emocional, mental e inclusive la parte espiritual. Las 4 áreas como tales son fundamentales para que los seres humanos nos desarrollemos de manera óptima. Hay un detalle muy interesante en estos últimos años, desde que yo saqué la maestría en educación emocional, y es que no se le da mucha importancia a esta salud emocional, que en realidad es como la plataforma de las otras áreas para poder desarrollarnos de manera adecuada. ¿Por qué es vital en las personas adultas mayores? La salud emocional es vital en todo ser humano y principalmente en adultos mayores, de acuerdo a lo que estamos hablando en este momento, porque hay una particularidad con la salud emocional precisamente, y es que como no nos enseñaron y no nos educaron emocionalmente, entonces es un área a la que se le resta importancia. Y cuando estamos compartiendo con adultas mayores y adultos mayores, nos damos cuenta de que hay algunos elementos en la vida de ellos que se vuelven sumamente importantes y que están relacionados con las emociones. Pero como no tenemos ni siquiera el lenguaje para poder definir qué es lo que yo estoy sintiendo, entonces en la población adulta mayor se hace importante generar algunos grupos, algunos procesos educativos, algunos procesos de apoyo, donde ellos tengan la posibilidad y ellas de externar lo que son sus emociones, inclusive empezar a identificar cuáles son, porque muchas veces ni siquiera podemos identificar cuáles son las emociones que experimentamos, porque no tenemos el lenguaje. Importantísimo el papel de la familia en el fortalecimiento de la salud emocional. Yo haría la diferenciación como de 3 grupos. Uno es la importancia de la familia en estos adultos mayores y adultas mayores que tienen una capacidad cognitiva extraordinaria, que mentalmente están sanos, ¿verdad? Y que son adultos mayores y adultas mayores que son independientes, ¿verdad? Entonces, hay una particularidad en este sentido, y es que cuando se habla del adulto mayor o de la adulta mayor, se está pensando como que hay una minusvalía. Eso sigue estando ahí todavía. Entonces, como que se les resta la posibilidad de actuar de manera independiente y se les quitan algunas actividades, algunos espacios donde se puedan desarrollar, y eso, ahí es donde la familia es muy, muy importante, y es de vital importancia que puedan comprender que el hecho de que sean adultos mayores y adultas mayores no les quita posibilidades de funcionar como han venido funcionando hasta ahorita. El otro sector de población que yo mencionaría específicamente es aquellos adultos mayores y aquellas adultas mayores que por alguna razón tienen un diagnóstico de demencia senil. Particularmente en mi caso, yo hago una diferenciación con respecto a la demencia senil, porque la demencia senil generalmente lo que contempla es que tienen una dificultad para oxigenar de manera adecuada. Entonces tienen cortos de memoria a corto plazo. Eso no significa de que ellos no estén conscientes y que no estén claros de lo que está pasando a su alrededor. Entonces,
es muy triste porque cuando a la población se le dice, esta persona tiene demencia senil, ya lo que se cree es que no es capaz cognitivamente de responder en su vida. Claro. Y ahí es vital que la familia también sepa de que este adulto mayor o esta adulta mayor requiere de respeto, requiere de continuar con sus actividades y constantemente estar preguntándoles qué sienten, ¿verdad? Porque yo quisiera hacerte una pregunta concreta. ¿Cómo te sentís en este momento? ¿Feliz? ¿Y cómo estás? Concentrado. Exacto. Esa es la gran diferencia entre una respuesta de cómo estoy y cómo me siento. Y generalmente no tenemos el lenguaje. Aquí en Costa Rica es muy interesante porque se le pregunta a la gente, ¿cómo te sentís? Pura vida. ¿Todo bien? Bien, ¿verdad? Difícilmente nos dicen que mal. Sí, bueno. Y ni bien, ni pura vida, ni mal son una emoción, ¿verdad? Y Sí. es porque no tenemos ese lenguaje. Entonces, en este grupo que estaba diferenciando, que tiene un diagnóstico específicamente de demencia senil, es muy importante que estemos muy cerca de estas personas adultas mayores y constantemente les estemos preguntando qué están sintiendo, que hagamos referencia a aquellas cosas que les agradaban mucho, que les despertaban mucha alegría, que les generaban mucha paz, ¿verdad? Que les generaban mucho confort. Y los otros adultos mayores, que también es importante contemplar, son adultos mayores y las adultas mayores que están en una cama, ¿verdad? Que ya tienen un diagnóstico donde no se están pudiendo movilizar como antes y que esto de una u otra manera está generando en ellos una condición de vida totalmente distinta. A estos adultos mayores y a las adultas mayores hay que prestarles muchísima atención. Hay que preguntar qué está pasando con ellos y con ellas, qué están sintiendo, qué quisieran que fuera diferente, de qué manera les podemos apoyar en familia para que puedan expresar. Y muchas veces existirá la posibilidad de que, como lo mencioné hace un ratito, no tenemos el lenguaje. Entonces, como no tenemos el lenguaje, facilitarles con caritas, con algún tipo de juego, con algún detalle particular para que ellos puedan expresar qué están sintiendo. ¿Cómo logramos ser emocionalmente saludables? Logramos ser emocionalmente saludables solamente educándonos emocionalmente. Y bueno, yo tengo 12 años de estar formándome constantemente y desde el 2012 se creó la Fundación Centroamericana de Educación Emocional, es la única que hay en el país. Y nuestro objetivo principal fue empezar a educar a docentes en este país. ¿Por qué? Porque resulta que hace muchos años se empezó a hablar de inteligencia emocional, sí, pero resulta que la inteligencia emocional es el resultado de un proceso educativo. Entonces, la inteligencia emocional no se tiene, la inteligencia emocional se ejerce. Por eso es que se vuelve de vital importancia poder educarnos en educación emocional. ¿Y qué significa esto? Poder desarrollar diferentes competencias para poder tener ese equilibrio emocional. Porque hay un detalle muy interesante. Creo que todas las generaciones que tenemos como de 60 para atrás, fuimos educadas de manera racional, ¿verdad? Para el éxito cognitivo. Sin embargo, una de las cosas muy interesantes con respecto a la educación emocional o a las emociones en general es que nos dijeron que había que controlarlas. Y resulta que la población aprendió que controlar es como meter debajo de esa alfombra, ¿verdad? Es reprimir las emociones. Y resulta que las emociones no se pueden controlar. ¿Por qué no se pueden controlar? Porque tienen un componente fisiológico. Claro. Entonces, ¿por qué se hace vital educarnos? Porque dependiendo de cuánta educación emocional tenga yo, así voy a ejercer la inteligencia emocional. Entonces voy a poner un ejemplo clarísimo. Ahora que venía de camino, resulta que yo esta ruta tengo, no sé, como 8 años de no hacerla. Y cuando doy la vuelta en el Hospital México me quedo en el carril izquierdo. Cuando me doy cuenta que hay un seda por allá, entonces pongo el direccional, le hago así a una muchacha para que me haga el favor. Y entonces a mí me hizo mucha gracia y yo dije, qué vacilón. ¿Cuántas cosas pasan ahí afuera, verdad? Y si yo eligiera, porque es una elección en ese momento de regular la respuesta, por eso digo que no se pueden controlar las emociones, sino que se regula la respuesta,
Si yo no lo hubiera hecho, probablemente le hago un montón de ademanes y le digo un montón de cosas, ¿verdad? Claro. Pero a mí me dio risa, porque yo dije, bueno, qué pena, ¿verdad? Sí, Ella sí, no logra regular cuando le estaba solamente pidiendo un espaciecito para pasar. Ingresar al carril. Entonces, por eso es que se hace tan importante poder educarnos para poder ejercer inteligencia emocional cotidianamente. Samaris, bueno, da para más programas este tema, ¿verdad? Y vamos a darle más seguimiento en próximos programas. Vamos a ir a una pausa, pero después de la pausa, Samaris, nos vamos a ir para IPIS, allá en Goicoechea, conocido como La Facio también. Allá está doña Betty Jiménez. Doña Betty tiene 86 años y don Nano tiene 80 años. Participan en unas actividades físicas ahí en el distrito de IPIS, en Goicoechea, y vamos a ir a conocer las historias y después venimos para ya concluir el tema con la máster Samaris.